César, venir a la ciudad de las ideas, ves mucha gente que le interesa y que de repente oyes pláticas que dices, esta está bien aburrida, esta está muy divertida. O sea, a cada uno le gusta otras cosas en todo ese sentido. Pero una de las cosas es difundir que hay ciencia, porque es el chiste de esto, y crear nuevas ideas. ¿Cómo crees que tiene que ser la difusión de la ciencia hoy en día, que existe Google, que la gente dice, ¿para qué me lo aprendo si lo busco en Google y lo resuelvo? Bueno, mira, en realidad lo que es el conocimiento científico es algo que tú no puedes acceder a través de Google porque es un conocimiento que es práctico, es una capacidad de hacer. Entonces en Google te sale muy fácil buscar información, como por así decirlo, tú puedes decir, oye, ¿cuál es la temperatura del Sol? ¿O qué tan lejos queda el Sol de la Tierra? ¿O en qué año ocurrió un cierto evento? Pero aprender a descubrir ese tipo de cosas, saber cómo se calculó la temperatura del Sol, cuál fue el proceso histórico a través de que esa teoría fue lograda, eso es algo que es un poquito más difícil y no es lo mismo que buscar información en la internet. Entonces, yo creo que es importante difundir el conocimiento científico para que también haya más personas que se involucren en su creación. Es muy difícil crear el conocimiento, muchas veces las conclusiones son fáciles de compartir, pero el cómo crearlo, eso es más difícil de compartir. En mucho de ciencias, por lo menos en México y seguramente en muchos otros lados del mundo, nos acostumbraban que para hacer química te hacían aprenderte de memoria la tabla periódica. Para física era aprenderte las fórmulas, matemáticas, cómo resolver un problema, pero todo era como que mecánico, eran la base. Biología era apréndete los reinos, en ese sentido, en vez de lo que tú dices, estar investigando el qué, el cómo y el por qué, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que tienes que saber para que los niños aprendan y les guste la ciencia, quieran investigar, quieran difundir? O sea, hoy tuvimos la oportunidad de estar con una astronauta, con otras. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para motivarlo en tus hijos, en los niños, ese sentido? Mira, los niños son naturalmente muy curiosos, son científicos naturales. Entonces hay que ser capaz de motivar eso. Cuando se presenta la oportunidad y el niño tiene una cierta inquietud, no le des la respuesta, pregúntale, trata de ver cuál es el modelo del mundo con el que están pensando en ese momento y trata de hacerles preguntas, cosas que los vayas guiando, ¿ya? Pero sin darles el resultado, cosa que vean de que hay un placer en el descubrimiento mismo o en el ser capaz de deducir las cosas. Eso yo creo que es muy importante porque vivimos en un mundo en el que mucha gente quiere llegar al resultado, quiere llegar a la conclusión. Pero un buen científico no es solo el que provee respuestas, sino el que hable nuevas preguntas. Entonces, a los niños hay que motivarles esa parte porque ellos son científicos curiosos naturales. Ve, el otro día escuchamos Esto una sigue plática. piteando, no sé qué pasa. Hace pi, 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 pi. ¿Se le acabó la batería o algo? No, está ahí. Estamos perfectos, ahí vamos perfectos. Ok, dale. Vamos muy bien. Oye, dentro de eso, es que hay que hacerle científicamente saber por qué está sucediendo en la cámara. Oye, dentro de todo eso, entonces los niños son curiosos, pero en México, por ejemplo, tenemos una cuestión muy importante que además es generador de educación en muchos lados. Tenemos miedo a preguntar, tenemos miedo o sea, cuando un maestro llega a una clase y dice, acaba de dar la clase y dice, ¿entendieron todos? Todo el mundo es, sí, todos nos da miedo el decir, no. Y lo mismo sucede muchas veces en casa y en todos lados, ¿sí? Sí. ¿Cómo borrar eso? Tú que estudias ciencia, tú que la difundes la ciencia, ¿cómo ayudar a difundir como medios y como todo eso a que la gente le agarre ese gusto? Primero a preguntar, a cuestionarse, a que no es malo, a que al revés, es bueno. Mira, un científico en general no es una persona tanto que trabaja en conocimiento, sino que es un ignorante profesional. ¿Por qué? Porque, me gustó eso, ignorante profesional, está bien. Porque un científico es una persona que realmente lo que mejor tienen que entender es qué es lo que no se sabe, por qué no se sabe, cuáles son las limitaciones de nuestra capacidad de entender. Entonces un científico siempre tiene que estar abierto a hacer preguntas, a revisar ese conocimiento, ¿ya? Y tiene que estar en un ambiente donde uno tiene que ser capaz de explorar alternativas distintas y equivocarse mucho y reconocer las equivocaciones. Un científico no es una persona que tiene el conocimiento per sí, sino que está en un constante proceso de tratar de convencerse a sí mismo, tratar de convencer a los colegas, tratar de ver si es que los colegas le están contando algo que es convincente para él o para ella, ¿ya? Y yo creo que ese tipo de instituciones son las que hay que rescatar y asegurarse que sean parte ya del conocimiento real. Uno no quiere que hayan personas que estén diciendo que sí, que dicen que entendieron y que no entendieron. Uno realmente prefiere que las personas admitan sus errores, se equivoquen, ¿ya? Y que traten de aprender de ellos, ¿ya? Porque realmente, si estamos tratando de guardar las apariencias, no vamos a aprender. Pero tú me hacías una pregunta y después te ponía a mirar para cualquier lado. Entonces, como César, que no es una entrevista. Está fija. Es que estoy en muchas cosas cuestionándome, César. No. Dime, César, y tu parte en toda esta parte del conocimiento, en todo eso, ¿cuál es tu parte en todo esto, César? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer para esta parte de difusión de todo esto, César?
Mira, lo que Aparte de venir a la ciudad de las ideas. Okay. Lo que yo estudio es la generación, difusión y evaluación del conocimiento. Es decir, que estos son los mecanismos a través del que el conocimiento se genera, Claro. a través del cual se comparte, ¿ya? Y hay muchos canales a través de los cuales se comparte, hay muchas cosas que influencian eso, y también cuánto vale el conocimiento a medida que se va poniendo más viejo, cuánto vale cuando es recién, ya cuánto vale depende a qué tan complementario sea a otros elementos del conocimiento práctico que uno puede usar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudio los procesos de aprendizaje colectivo, estudio cómo los países se hacen más inteligentes, cómo las ciudades se hacen más inteligentes, cómo las empresas se hacen más inteligentes. Dime algo, por ejemplo, Andrés Roemer tiene el Día del Conocimiento. Sí. ¿Qué tan importantes estos días del conocimiento? En donde en un día, como la ciudad de las ideas, puedes captar tanto conocimiento, vuelve la ciudad más inteligente, vuelve a la persona más inteligente. O sea, oír pláticas de 12, 20 minutos, ¿qué le deja a una persona? ¿Te vuelve más inteligente? El captar más conocimientos te vuelve... ¿De qué sirve? Porque muchos dirán, ¿de qué te sirve ir a oír a César hablar de conocimiento y a oír a un premio Nobel? ¿De qué te sirve en ese conocimiento en general como persona? No, mira, en general uno puede aprender bastante de eventos como este, pero para adquirir conocimiento uno requiere más que participar de un evento o que leer algunas cosas. Uno lo que requiere realmente es ser capaz de resolver problemas de manera creativa en el contexto de un equipo, y eso durante muchos años de práctica, ¿ya? Entonces, en ese contexto, este tipo de eventos son valiosos y uno puede aprender de ellos, pero son solo el comienzo. Uno necesita ir mucho más allá y uno tiene que adquirir este conocimiento a través de la práctica de la creación del mismo. ¿Qué es esa práctica de la creación del mismo? ¿Cómo es, digamos, en término normal? Yo como persona normal, me acabas de decir, es la práctica de la creación del mismo, y me llego a mi casa y digo, voy a practicar crear conocimiento, y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, imagínate, tú tomas un libro, un artículo y tú te lo lees y quizás está bien escrito y todo se hace sentido, ¿ya? Y te demoras un ratito en leerlo y muy fácil, ¿ya? Pero ahora ponte a escribir un artículo que sea tan bueno como ese. Esa es la práctica, ¿ya? Y lo que vas a aprender escribiendo un artículo de calidad, si es que eres capaz de hacerlo, y quizás te va a demorar muchas veces y vas a tener que hacer muchos artículos malos para llegar a uno bueno. ¿Cómo saber qué es bueno? ¿Cachai? Porque va a ser bueno porque de cierta manera va a contribuir a otras personas a crear conocimiento, ¿ya? Las otras personas lo van a adoptar, va a generar discusión, va a abrir preguntas. Esos son distintos criterios de calidad. Pero el crear un elemento cultural de calidad es mucho más difícil que consumir uno. Ver una película es muy fácil, hacer una película buena es muy difícil. Claro. En esos procesos hacer una crítica de la película es una creación de un conocimiento. Claro, exacto. Y esos procesos creativos son los donde realmente hay aprendizaje. Oye, y dime algo, dentro de esos procesos creativos y dentro de esa parte de escribir en una cosa así, cómo evaluarte, cómo verlo, cómo saber que vas mejorando, existe, hoy en día Internet es una marea de todo eso. Las redes han ayudado a eso, a que yo publique a alguien y entonces veo si les dio like o no les dio, o eso no es importante. ¿Qué es? ¿Cómo? No, sí, mira, si uno está haciendo las cosas en serio, no es como para contar likes, ¿ya? Porque uno puede estar contando mentiras y sacar muchos likes, y hay muchas empresas que viven ya de contar mentiras y sacar likes. Lo que uno realmente quiere hacer para poder validar el conocimiento es validarlo dentro de la comunidad de personas que ha estado participando en la generación de conocimiento. Entonces, si tú estás generando conocimiento en el ámbito de la física y después vas a eventos donde no hay físico y todo eso y cuentas tu historia, bueno, no tiene tanto valor como que si tú lo validas dentro de la comunidad de las personas que sí son expertas en ese tema. Entonces, eso es muy importante. El conocimiento es muy grande y por eso está dividido en muchas comunidades de expertos. Para poder validar la creación de conocimiento tienes que validarla dentro de la comunidad de personas que son expertos en tu tema. Creo que la pregunta más importante antes de terminar es, ¿qué es conocimiento? ¿Qué quiere decir conocimiento? O sea, una persona, como tú lo dijiste, hay profesionales, por decir así. Alguien que tiene mucho conocimiento es inteligente, el que no es inteligente no tiene conocimiento. El conocimiento, que es una medida de algo, es el tener, ¿cómo mides el conocimiento? ¿Cómo dices el conocimiento? Porque además tú lo evalúas con ciudades y con países, entonces... Mira, el conocimiento tiene varias subpartes, ¿ya? Está el conocimiento explícito, que es el que tú puedes comunicar a través de un libro o de una película. Está el conocimiento tácito, que solo se adquiere a través de la experiencia y es una capacidad de hacer, ¿ya? Entonces, el conocimiento se expresa a través de la capacidad de hacer. Si tú ves, por ejemplo, que acá en Puebla hay una fábrica que es capaz de fabricar automóviles Volkswagen, bueno, tú puedes decir que esa fábrica tiene el conocimiento necesario para poder realizar esa actividad, y así es como se expresa el conocimiento. Entonces, el conocimiento realmente es una capacidad de hacer, es una capacidad de generar productos culturales o productos físicos que sí pueden utilizarse en el mercado y pueden ser tan diversos como un libro o una película o una obra de teatro
o tan tangibles como un automóvil, o una cámara, Ah, sí. o un computador. Y la última. Hoy tuvimos en la mañana un debate, no sé si lo viste. No, no lo vi. Bueno, fue un debate sobre el odio, la intolerancia, Sí. si hay que ser tolerantes con los intolerantes, pero mucho de eso se basó sobre el odio. Para mi punto de vista, muchas veces el odio hacia otros se genera por una falta de conocimiento de lo que es el otro. El antisemitismo es mucho por Ignorancia, que no conozco, sí. por ignorancia. Una ignorancia es la Sí. falta de conocimiento. ¿Cómo ves eso? Se puede eliminar mucho racismos, odios, todo, en base a darle al conocer, en base a enseñar, en base a educación, en base al conocimiento. Sí. Es una de las... Mira, a las personas les cuesta mucho entender qué es lo que no saben. Entonces, como las personas no entienden qué es lo que no saben, usan ciertos atajos mentales para justificarse los comportamientos del otro. No es que el otro es malo, no es que el otro es sucio, no es que el otro está tratando de hacer esta cosa que es inadecuada. Entonces, en ese contexto, ¿ya?, por esa falta de conocimiento, usamos estos atajos mentales y generamos ambientes que son hostiles. Pero muchas veces esas personas que están haciendo algo que para ti te parece mal, en su punto de vista, están haciendo algo positivo, ¿ya? Y realmente nos cuesta entender eso porque no vemos el mundo de la misma manera que ellos. Claro. Entonces, el conocimiento, el entender realmente estos distintos puntos de vista, estas distintas culturas, es fundamental para reducir esas fricciones. Y yo creo que es algo fundamental, es viajar, conocer a distintas personas, tener amigos distintos, todo ese tipo de cosas, si es que eres capaz de tenerlas, te van a ayudar a entender el mundo de una mejor manera porque vas a tener una visión tan amplia donde quizás el odio ya no cabe. Pues muchísimas gracias, César. Hoy hemos aprendido mucho, hemos adquirido nuevos conocimientos y más hablando contigo y más estando en la ciudad de las ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.